el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Todos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar, Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra con nosotros, Señor. Por favor, háblanos al corazón y permita, Padre, que su palabra llegue a lo más profundo de nuestras vidas, Señor, y haga la obra que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Necesitamos que usted toque corazones. Pedimos, rogamos, Señor, que usted cambie vidas, Señor. Que a través de tu palabra nos haga reconocer, Señor, nuestra situación, Señor, quién soy yo y quién eres tú, Padre Santo. Por favor, Señor, reúnete con nosotros en esta noche y habla a cada vida aquí presente. Te lo ruego en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Y hermanos, yo quiero compartirle hoy en este día, lo que estábamos hablando en la mañana, hablábamos y decíamos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él es el gran yo soy. Él es ese Dios maravilloso que dijo desde el principio que Él estaría con Moisés. Desde el momento que el pueblo de Dios salió, hermano, del pueblo de Egipto para sacarlos de la esclavitud, la Biblia dice que Dios prometió estar con ellos y ahí estuvo con ellos. Y luego todavía, después de esto, todavía nos dijo a nosotros, esa promesa nos alcanzó hasta nosotros, prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y hoy en día, el Señor Jesucristo sigue con nosotros. Y esa es la razón por la cual hoy puedo compartir, hermano, esta otra porción de la palabra. Y podemos decir que por esa razón, hoy yo puedo vencer y mi Dios puede ser glorificado. Yo puedo vencer tentaciones, problemas, dificultades, puedo vencer cualquier obstáculo que se me ponga enfrente. Inclusive muchas veces son problemas que se nos vienen y a veces son problemas que el enemigo pone delante de nosotros. Pero usted y yo en el nombre de Jesucristo podemos vencer eso y más. Y podemos vencer, pero también nuestro Señor debe de ser glorificado. Cuando usted y yo logremos vencer algo, no se haga el fuerte ni se sienta el mero mero, porque no es usted, es el Señor. Cuando usted y yo logramos vencer algo, usted y yo logramos vencer algo que el Señor nos ayudó, no porque nosotros lo hayamos hecho. No hay cosa, hermano, que no pase, o no hay cosa que a cada uno nos pase, que Dios no lo sepa. No hay cosa que usted y yo enfrentemos que Dios ignore. Todas tus necesidades, todos tus problemas, todas las dificultades que tú estés pasando, el Señor las conoce perfectamente. Como tampoco Dios ignora la razón de lo que estamos pasando, ya sea prueba o ya sea alguna consecuencia. Y digo consecuencia en el término de que si nosotros, hermano, tenemos un problema, hay que ver en la raíz del problema, hay que ver por qué estamos en la situación que estamos. Puede ser que es una prueba de Dios lo que estamos viviendo, o puede ser que es una consecuencia de una mala decisión que tomamos nosotros. Puede ser que en el momento en que yo estaba bien, ignoré la palabra de Dios y pensé que ya estaba todo tranquilo y que yo ya lo tenía todo controlado. Y luego Dios permite que todos lo perdamos por consecuencia en desobediencia a Él, y ahora nosotros nos estamos lamentando diciendo si hubiera hecho caso. Déjame le digo algo, el hubiera no existe. El hubiera para nada es bueno. Siempre nos la quitamos pensando o pensamos arreglar las cosas. Hubiera hecho esto, hubiera dicho aquello, hubiera ido. El hubiera no existe. Lo que estamos pasando, lo estamos pasando. Es mejor retenernos, sentarnos y pensar y meditar. Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Es una consecuencia o es una prueba tuya? Muchas veces no tenemos que indagar mucho. Muchas veces en el momento que estamos pasando el problema, nos damos cuenta que realmente a veces, la mayoría de las veces es consecuencia de nuestras malas decisiones. Todos hemos dado testimonio, hermano, de que amamos al Señor. Perdón, algunos hemos dicho que queremos ser como nuestro Señor.
Pedro nos da un consejo para que usted y yo lo consideremos. Aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 4, pero en el versículo 1, dice la palabra de Dios, hermano, aquí mismo en el mismo libro que estamos, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice la palabra de Dios, hermano, el apóstol Pedro nos pone a pensar, nos pone a considerar esto, que si usted y yo queremos ser como el Señor, debemos de considerar esto, lo que nos dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, si Cristo padeció, tú y yo también estaremos padeciendo algunas cosas. Y vale más que nos hagamos la idea de que no todo el tiempo va a ser color de rosa en este camino. ¿Y sabe por qué no es color de rosa? No es porque Dios no nos quiera bendecir, es porque estamos en el terreno del enemigo. Por eso. Porque estuviéramos ya en el cielo, no hay ningún problema. Allá sí será todo color de rosa, porque ya allá el que manda, el que reina, el que hace todo es Dios. Pero aquí, en este mundo, usted y yo estamos aquí, hermano, y tenemos la protección de Dios y tenemos la bendición de Dios, sí la tenemos, pero también tenemos un enemigo que nos asedia, un enemigo que nos odia. Tenemos un enemigo, dice la palabra, que anda de día y de noche como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo leímos en la mañana en el libro de Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. El enemigo jamás querrá tu felicidad. El enemigo jamás querrá tu paz. El enemigo jamás querrá tu prosperar, y mucho menos en lo espiritual. Él quiere acabarnos. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que cuando nosotros padezcamos esto, encomendemos nuestras almas a ese bendito Dios maravilloso que tenemos. Que cuando usted y yo estemos pasando por una prueba, sepamos que de quién estamos agarrados o quién nos está agarrando a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice, hermano, que si queremos ser como Él, nos hagamos el mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38, la Biblia nos dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De ese pensamiento usted y yo deberíamos de armarnos, querer hacer la voluntad de Dios y no lo que a mí me place. Querer hacer y buscar la voluntad de Dios y no lo que yo creo que está bien. Nosotros siempre pensamos y decimos, es que yo pienso, es que yo creo. Eso de nada nos sirve. Lo que nos ayuda, lo que nos bendice, lo que nos fortalece es, hermano, querer hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Tristemente, hermano, hoy en día en las iglesias se está predicando tanta mentira y tanta basura de que tú tráele y Dios te va a dar y tú ven a la iglesia y Dios te va a bendecir. Hermano, es verdad, venir a la iglesia, yo lo he dicho muchas veces, el resultado de una asistencia fiel en la iglesia no es, hermano, por buscar tu bendición. El resultado de una asistencia fiel a la iglesia es un resultado de una relación con el Señor, de una buena relación, de un buen deseo. Porque cuando venimos a la iglesia, hermano, venimos a la iglesia pidiéndole al Señor, Señor, háblame. Por favor, háblame al corazón. Por favor, Señor, úsame. Una persona que viene a la iglesia solamente por venir, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo. El asistir a la iglesia es venir a la iglesia para que el Señor haga algo con nuestras vidas. Que nos ayude, que nos use, que nos transforme. ¿Y cómo vamos a saber todo esto si no escuchamos el Evangelio? Si no buscamos en la palabra de Dios. Nosotros fuimos salvos, no para hacer lo que nos pegue la gana, como decimos nosotros, sino para hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Hacer la voluntad de aquel que dio su vida por usted y por mí. Hacer la voluntad de aquel que derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos vida
y vida en abundancia. El libro de Juan capítulo 3, hermano, versículo 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios, hermano, nosotros es que usted y yo deseemos con nuestro corazón servirlo a Él. La voluntad de Dios es que usted y yo deseemos caminar con Él. La voluntad de Dios es que usted y yo deseemos ser como nuestro Padre Celestial o como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo nos dejemos usar por el Señor. Y dejemos de ser religiosos y dejemos de ser personas que solamente lo que nos conviene es lo que estamos buscando. La voluntad de Dios es que usted haga algo con su vida para que lo glorifiquemos a Él y no para que nos reconozcan a nosotros. El problema hoy en día, hermano, es de que hoy hay hasta pastores famosos. Hay hasta pastores que ya hasta te cobran por firmarte una Biblia. Hay hasta pastores que ya se sienten que cuando llegan a sus congregaciones entran por lugares secretos y de repente ya aparecieron ahí en el púlpito y luego de repente terminan y ya no los vuelves a ver, se vuelven a separar otra vez. Cuando en realidad la obra del pastor es atender a las ovejas. Yo creo, hermanos, que usted y yo tenemos que empezar a entender que la voluntad de Dios se nos dice y se nos enseña para que la cumplamos, no para que la conozcamos. Porque muchas veces pensamos, solamente el Señor me está notificando su voluntad. No, es mucho más que eso. Dios quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo, pero necesitamos estar dispuestos a cumplir esa voluntad del Señor. Esto quiere decir, hermano, que tengamos cuidado con lo que hacemos y cómo hacemos. Mira lo que nos pide el apóstol Pedro aquí en el capítulo 3 del capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya ese tiempo, dice el Señor. Ya te diste lujo, ya te diste vuelo, ya, como decimos en México, ya le diste vuelo a la hilacha, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora si estás en la iglesia, ahora si estás buscando al Señor, ahora si de verdad quieres un cambio en tu vida, ahora busca la voluntad de Dios y deja de hacer lo que al mundo le agrada que tú hagas. Hoy tú y yo tenemos que empezar, hermano, a buscar qué es lo que a Dios le agrada para poder vencer yo y que Él sea glorificado. Cuando tú y yo, hermano, hacemos lo que Dios pide, mira, tú y yo somos bendecidos y el nombre del Señor es exaltado. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto nos indica, hermano, que es tiempo de agradar a Dios, que es tiempo de vivir para Él. Y ya vivimos lo que teníamos que vivir en la carne, ahora agradémosle a Él. Hay gente, hermanos, que conoció al Señor de jovencitos, de niños. Yo he conocido pastores que han dado su testimonio y dicen, a mí el Señor me llamó cuando tenía 7 años. Yo sabía desde los 7 años que el Señor me había llamado a predicar. Yo me quedo, wow, ¿cómo un niño de esa edad pudo tener esa seguridad y esa certeza de que el Señor lo quería usar en la obra, en la obra de la predicación, en la obra de iglesias o de misioneros? Y yo digo, increíble, pero ¿sabe qué? Muchas personas se ríen y dicen, ¿un niño qué va a saber? Un niño sabe más de lo que tú piensas. Y claro que pueden. Pero hay personas, hermano, que el Señor los llamó y le están jugando al vivo, como decimos nosotros. Andan para allá, andan para acá, van y vienen, hasta que el Señor les ponga un estate quieto, entonces van a entender. Mientras estamos perdiendo el tiempo, vituperando el nombre del Señor. Mientras estamos viviendo en una manera que a nosotros nos agrada y nos importa muy poco, o a veces somos conformistas. Decimos, bueno, ya fui a la iglesia, ya llegué a la iglesia, entonces ya puedo vivir, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y hermano, a veces hacemos exactamente lo mismo que hacíamos antes de venir al Señor Jesucristo. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a la iglesia católica, el hecho de que yo me parara a la iglesia, nomás con llegar a la iglesia, hermano, y escuchar y a veces, nunca ponía atención. Y salir de ahí, hermano, y ya decían, ya cumplí, ya estamos bien. Y muchas veces estamos haciendo exactamente lo mismo, aun cuando decimos que ya conocemos al Señor. Hermano, Dios no quiere eso con nosotros. Dios espera que usted y yo hagamos algo que le glorifique a Él, para que usted y yo seamos o podamos ser bendecidos. Cuando dejemos de verdad, óigalo bien lo que le voy a decir,
Cuando dejemos de verdad todo lo que el mundo nos ofrece y dejemos de seguir la corriente de ellos, y cuando ya no le sigan la corriente a tus amigos, ahí es donde comienza tu verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque entonces padeceremos, óigalo bien, cada uno de nosotros como cristianos. Cuando tú tratas de agradar a las personas, tú tratas de hacer lo que ellos hacen. Tú tratas de vivir como ellos viven. A veces cuentan chistes malos, a veces cuentan chistes perversos o ¿cómo se usa la palabra? Groseros, obscenos, y se ríen. Y a veces tú dices, oh, yo me sé otro también. Yo me sé otro más mejor que el tuyo. Y a veces le seguimos la corriente. A veces están cantando música del mundo y tú sigues la corriente cantando igual como ellos. Y decimos, ¿qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tiene que haber una diferencia entre nosotros. Tiene que notarse una diferencia entre el hombre que es hijo de Dios y entre el hombre que es religioso. Tiene que haber una diferencia cuando tú caminas con el Señor Jesucristo. Y no la tienes que decir tú, ellos la tienen que notar. Tú no tienes que andar con tus pancartas ni tampoco con tus letreros diciendo soy cristiano, soy hijo de Dios. Las personas tienen que notar que tú eres diferente a ellos. Cuando esto suceda, hermanos, cuando empiecen a ver la diferencia, entonces empezaremos a tener problemas. Cuando usted y yo no éramos cristianos, cuando todavía no conocíamos al Señor, ¿cómo era nuestra manera de hablar? Era con albures, con malas palabras, con dobles sentidos, con todo lo que podíamos hacer. El chiste era hacer algo de todo esto y no causaba ningún problema con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que estábamos muertos espirituales, pero venimos a Cristo y el Señor Jesucristo, hermano, nos cambió. Y lo dice su palabra, que nos puso el Espíritu Santo, el cual nos dio como un sello a nosotros para ser distintos. Y cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, entonces empieza a haber un problema, una guerra entre nosotros, una guerra interior, una guerra entre el viejo hombre y el nuevo hombre, una guerra entre lo hago o no lo hago, cómo me siento después de que lo hice. Todo este tipo de cosas, cuando tú no sientes nada, hermano, eso significa que algo está mal delante de ti si eres cristiano. Pero cuando tú ya eres un cristiano y dices una mala palabra, cuando tú ya eres cristiano y haces algo o haces cosas incorrectas, algo dentro de nosotros nos redarguye y nos dice, no está bien lo que estás haciendo, no es correcto lo que hiciste. Ese algo se llama Espíritu Santo. Antes no lo sentíamos, pero ahora que recibimos a Cristo, lo empezamos a sentir. Empezamos a sentirnos mal. Lo que antes me sacaba risa, lo que me causaba gozo, lo que antes me divertía, ahora me avergüenza. ¿Por qué? Porque ahora soy más bueno que antes. No, quizás ahora soy peor que antes, pero hay algo que hay dentro de mí que no me deja estar en paz. Se llama Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a vencer. Él es el que nos guía. Él es el que nos dice qué es la voluntad de Dios para hacer. El Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí en 1 de Pedro 4:16 dice la palabra de Dios, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Si padecemos como cristianos, sí, hermano, mira, cuando tú empiezas a querer servir al Señor, cuando tú de verdad desees, cuando tú de verdad anheles hacer la voluntad de Dios, cuando en tu corazón te proponga decir, basta, no más, voy a servir al Señor y me voy a poner bien con el Señor. Cuando tú decidas esto, empiezan a salir los enemigos. Y el principal se llama Satanás. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú dejes lo que haces para servir al Señor como Él quiere. Dice la palabra de Dios que si padecemos como cristianos, no te preocupes. Si padeces metiéndote en lo que no te interesa, como dice aquí también la palabra de Dios, entonces no te quejes. Eso es una consecuencia, como dijimos. El versículo
Dice 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermano, es tiempo que comencemos a querer servir con deseo al Señor, cueste lo que nos cueste. Si de verdad queremos servir al Señor, hermano, no nos pondremos a pensar qué voy a perder o qué voy a ganar. Cuando usted y yo queremos servir al Señor, ¿sabe cuál es lo único que nos interesa? Que el nombre de Él sea glorificado, que Él sea escuchado, o más bien que la gente escuche de Él por mis labios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿cuántas personas han venido a la iglesia porque tú les has testificado, porque tú les has compartido la palabra de Dios? ¿Cuántas personas conocen del Señor porque tú tomaste un tiempo para compartirles del Evangelio? ¿Sabe por qué muchas veces no lo hacemos? Porque vivimos igual o peor que las personas que ni siquiera a la iglesia van. Por eso. Venir a la iglesia, hermano, cualquiera persona puede sentarse en la iglesia, cualquier persona puede llegar a la iglesia, pero ser un hijo de Dios, solamente aquella persona que ha entregado su vida al Señor, es muy diferente. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos. Si va conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 5, hermano. Hechos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo, hermano? Los habían amenazado y les dijeron, no queremos que estén hablando de eso. No queremos que traigan su doctrina con estas personas. No queremos que estén, y el día que los cachemos, entonces los vamos a castigar. Dijeron ellos, no importa. Y la Biblia dice que en el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dígame cuántos de nosotros damos gracias a Dios cuando tenemos problemas. Dígame cuántos de nosotros estamos bien contentos porque tenemos problemas y porque estamos pasando por unas dificultades fuertes en la casa y estamos bien contentos porque nos está yendo de la patada a nosotros. Nadie, hermanos. Cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, andamos agüitados, andamos desesperados, andamos buscando una u otra manera para salir adelante y arreglar esta situación que ya no la aguantamos. Sin embargo, la Biblia dice que estos hombres, después de que los azotaron, después de que los amenazaron y los azotaron y los golpearon, dice que salieron contentos de haber sido tomados, y no por los hombres, sino por Dios, tomados en cuenta, para pagar un precio por haberse parado firmes por la verdad. Haberse parado firmes para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para lograr vencer, hermano, en este mundo y que el nombre de Dios sea glorificado, hay algunas cosas que tenemos que empezar a practicar en nuestras vidas personales. Para lograr vencer este mundo, usted y yo solos no vamos a poder. Necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Usted y yo no podemos, hermano, desde ahorita te digo, tú y yo no podemos contra el enemigo. Necesitamos a alguien más fuerte que él. Y el único más fuerte que él se llama Jesucristo. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú sientas, no importa lo que tú creas, si tú no vas con el Señor, estás acabado. Satanás es mucho más fuerte que tú y que yo, pero no que el Señor. Por eso, hermano, necesitamos escondernos, por eso que necesitamos refugiarnos en el Señor. Y te dije, para lograr vencer este mundo y que el nombre de Dios sea glorificado, hay algunas cosas que tenemos que empezar a practicar. Y una de ellas es, confiesa que tú eres de Cristo. Confiesa que tú le perteneces a Jesucristo. ¿Sabes por qué lo tienes que confesar? No porque el mundo quiera oírte. No, hermano, el demonio sabe muchas cosas, pero por lo que nosotros decimos, él no es omnisciente. Satanás sabe muchas cosas de nosotros porque nos escucha a nosotros. Y una de las principales cosas que nos tiene que escuchar es decir que tú le perteneces
a Jesucristo, que tú le has entregado tu vida a Jesucristo, que la sangre de Cristo te ha lavado y te ha limpiado de todos tus pecados. Eso es lo que tenemos que gritarle al enemigo y que él sepa que tú y yo le pertenecemos a él. En el libro de Filipenses, hermano, si va conmigo aquí un poquito, Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tu lengua tiene que confesar, no importa lo que tú crees, estamos bien que lo creemos, el Señor conoce nuestros corazones, pero el Señor es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, Él lo puede todo, no hay problema con Él, pero hay personas y hay otras cosas, otras criaturas que tienen que escuchar de tus labios que tú amas al Señor, que tú perteneces al Señor. Y esta es una de estas razones, dice la palabra de Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando hablo, hermano, de confesarlo, si tú ya eres salvo, no es para salvación, no lo tienes que confesar para ser salvo, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. En el libro de Hechos, capítulo 4, regrese conmigo otra vez al libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, hermano, Hechos 4:16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen, dice, de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. El enemigo no quiere que la gente conozca, el enemigo no quiere que todo aquel que está preso no tenga esperanza, hermano. Sin embargo, la Biblia nos dice, nosotros necesitamos predicar el evangelio. Como te estoy diciendo, necesitamos confesar al Señor, no para decir que yo quiero ser salvo. Si ya eres salvo, tienes que pronunciar, tienes que confesar el nombre del Señor para que otros escuchen y el nombre del Señor sea glorificado. En el versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron, dice, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Todo lo que hemos visto que el Señor ha hecho con nosotros, todo lo que hemos visto lo que el Señor ha hecho con otras familias, todo lo que hemos visto que el Señor ha hecho con otros hermanos, todo lo que hemos oído de lo que el Señor ha hecho, no podemos dejar de decirlo para que siga habiendo bendición en vida de las personas y el nombre del Señor siga siendo glorificado. Esa es la idea. Esa es la idea, que Él sea glorificado. Cuando Dios te está usando grandemente, hermano, el enemigo pondrá a alguien que querrá callarte. Cuando Dios te está usando, hermano, ahí es donde el enemigo enviará personal que Él tiene para callarte, para que tú no hables, para que tú no sigas expandiendo. La Biblia aquí dice que ellos le dijeron, hay que hacer algo, porque estos están hablando demasiado. Los intimaron, los amenazaron y les dijeron, no pueden continuar hablando en el nombre de Jesús. No enseñen más en eso. Y ellos se pararon firmes diciendo, es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios me mandó, yo lo voy a hacer. Hermano, esa convicción llega a nosotros cuando tenemos una relación personal con Dios. Eso no llega por llegar a la iglesia. Eso no llega por decir que soy cristiano. Eso no llega solamente por de vez en cuando aparecernos. Eso llega cuando hay una relación continua y diaria delante de Dios. Pase lo que nos pase, nos amenace quien nos amenace, venga quien venga, tú siempre te vas a parar firme diciendo, Señor, yo prefiero obedecerte a ti, aunque padezca lo que padezca, yo prefiero obedecerte a ti. ¿Qué se ocupa para esto? Confianza plena en el Señor. Cuando Dios te está usando, como dije, Satanás va a enviar siempre personas, o gente, o demonios, o lo que tenga, para poder callarte.
para que no hables más. En el capítulo 5 de aquí, de este mismo libro, hermano, en el versículo 25, que ya también estamos leyendo, dice la palabra de Dios, hermano, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado, dice, a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No solamente desobedecieron al hombre y no le tuvieron miedo a sus amenazas. Dice la Biblia, llenaron todo Jerusalén de la enseñanza de lo que Dios está mandando a cada uno de nosotros. Versículo 19 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú vas a perder una amistad por obedecer a Dios, te recomiendo, mantente firme, obedece a Dios. Si alguien se va a enojar contigo porque vienes a la iglesia, porque quieres servir al Señor, si alguien se va a enojar contigo porque tú quieres hacer la obra de Dios, que se enoje, pero queda bien tú con Dios, porque tú vas a ser bendecido, tú vas a ser animado, tú vas a ser ayudado. Y hermano, lamentablemente hoy en día nos preocupa más lo que la persona diga que lo que Dios dice. ¿Y sabes qué? Tú y yo no le vamos a dar cuenta a los hombres, tú y yo vamos a ir a darle cuenta a Dios en aquel día. Un día tú y yo vamos a dejar de existir. Un día se nos acabará el tiempo en este mundo. Un día terminaremos en este mundo, hermanos. Como todo ser humano, moriremos, estaremos en un féretro. Y quién sabe si estaremos bajo tierra o incinerados. Quién sabe cómo terminaremos. Pero de que terminamos en este mundo y estaremos en la presencia de Dios. Y ahí no importa lo que tu amigo te dijo. Allí no importa lo que tu amigo te aconsejó. Allí lo que importa es lo que tú decidiste. Y tú decides, sirves a Dios, obedeces a Dios, o tú decides, quedas bien con tus hermanos, con tus amigos. Pablo dijo, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. El apóstol Pablo decía, para mí es más importante obedecer a Dios. Los apóstoles aquí dijeron, para mí es más importante obedecer a Dios. Te pregunto, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué vas a hacer tú? Tenemos, hermanos, que soportar las críticas y traiciones. Tenemos que soportar. Si tú y yo queremos mantenernos firmes con el Señor, va a haber ocasiones difíciles en nuestras vidas, pero no te alejes de Dios, porque Dios no tiene la culpa de que una persona te haya fallado. No te alejes de Dios, porque Dios no tiene la culpa de que una persona no quiera buscarlo a Él. Eres tú el que tienes que estar responsable de servir al Señor en cualquiera que sea la circunstancia. Si vas conmigo aquí, otra vez regresa conmigo a Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuántas veces te han dicho hipócrita? Porque tú dices que eres cristiano. Es que para muchas personas, hermano, la palabra cristiano, ellos lo traducen como perfección. Y eso no es posible. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí no hemos cometido errores el día de hoy. Todos hemos fallado. De una manera o de otra hemos fallado, porque estamos, hermanos, nosotros, y no es una excusa, es una vida que tenemos aquí. Hemos fallado de una forma o de otra porque estamos en la carne. Entonces, para la gente que nos mira, hermano, a veces dicen, ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? Mira cómo es él. Dice que es cristiano y mira cómo vive. Y dice que es cristiano. Sabemos y entendemos que la gente no está buscando un pretextito. Y luego a veces nosotros le damos más tela de dónde cortar. Está peor la cosa.
Pero dice aquí la palabra de Dios, hermano, y nos la pone claramente a nosotros: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El hecho de que tú cometas un error no significa que no ames al Señor. Más bien es señal de que el Señor está trabajando en tu vida. Hay gente, hermano, que te va a criticar porque tú has dejado de hacer lo que ellos hacen. Pero recuerda que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo me he juntado con una bolita de personas que hacíamos de todo. Cuando yo regresé para México y miré a algunas de esas personas que todavía estaban ahí, yo recuerdo, hermano, que en una ocasión llegué y me invitaron a una cerveza y les dije que yo ya no tomaba. Le dije, gracias, mejor te acepto una soda, una coca. Y algunos de ellos empezaron, uy, sí, es que, allá me dicen NIN, en México, me decía, uy, sí, es que el NIN ya se siente muy acá porque viene de Estados Unidos, ya no quiere ni convivir con nosotros. Y les decía, no es que no quiera convivir con ustedes, es que ya no es lo mismo. Ahora, no estoy diciendo que no le hablemos a nuestros viejos amigos, porque tampoco, porque si no les hablamos, ¿cómo los compartimos? Lo que el Señor nos pide es que no hagamos lo mismo que hacías antes. Que haya una diferencia, que te pregunten por qué ya no. ¿Por qué ya no haces? ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no maldices? Porque eso es lo que les debe llamar la atención a ellos. Y que haya una puerta que se abre en ese momento para que cuando te pregunten por qué, tú les puedes explicar quién fue el que te ayudó a salir de eso. Y glorifiquen al Señor. Y crean en Él. Sin embargo, hermano, a veces en lugar de hacer eso, pareciera como que damos más pie a todo esto. De vez en cuando, hermano, recibirás críticas de alguien que amas mucho y eso duele más. Cuando alguien que tú amas, cuando alguien que tú considerabas tu amigo, cuando alguien que tú considerabas alguien cercano a ti, un familiar, inclusive hasta nuestros propios padres, eso duele, hermanos. Miren lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 55, Salmo 55. ¿Estamos ahí? Salmo 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos diciendo dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. A veces de quien menos esperas, y eso duele más. Por varias ocasiones recibirás puñaladas por la espalda de alguien de quien menos lo esperabas. Pero recuerda, Pedro nos dijo, hermanos, si padecéis como cristianos, no te avergüences y glorifica a Dios. Soporta las críticas, mantente firme. Ejerce tus dones y habilidades para el ministerio. Dios nos dotó con cosas. Dios nos dio habilidades para que las usáramos en la casa de Dios. Regrese conmigo otra vez a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y dice la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, lo que tú y yo hagamos, que sea para glorificar a Dios. Recuerda, no hay nada que tú y yo tengamos que no lo hayamos recibido, todo nos lo dio el Señor. Amén. Y la fuerza que tú y yo vamos a recibir y la fuerza que tú y yo tendremos para mantenernos firmes no viene de nosotros, viene del Señor,
Por eso es la razón que necesitamos estar manteniéndonos firmes con el Señor. Y por eso te decía, si queremos vencer, tenemos que practicar estas cosas. Tenemos que practicar, hermano, el soportar críticas. Si al Señor mismo, uno de sus discípulos, uno de los que estaban caminando con Él, lo traicionó, el otro lo negó y tantas otras cosas que muchos lo abandonaron. En el momento que más los ocupaba, todos desaparecieron, no estuvieron con Él. Sin embargo, el Señor en la crucifixión, estando en la cruz del Calvario, todavía oró por ellos. Y por usted y por mí también. Necesitamos ejercer las habilidades que Dios nos da. Y esas habilidades vienen solamente del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que lo que Dios nos ha dado, nos lo dio con un propósito. No para que tú y yo seamos reconocidos, para que Él sea glorificado y los hermanos sean bendecidos. Terminamos con esto, hermano. Debemos permanecer y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos vencer al enemigo, hermanos, si queremos vencer todos los problemas que estamos pasando, queremos aguantar los vendavales que el enemigo nos avienta, hermano, porque no estamos exentos, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero estamos en el mundo todavía. Y hay problemas y va a seguir habiendo problemas. Y usted y yo necesitamos mantenernos firmes. ¿Cuánta gente se ha regresado, hermano, y deja de venir a la iglesia, y deja de buscar a Dios, y deja de caminar con Dios, porque tiene muchos problemas en su vida? Es peor. Si con el Señor es difícil, sin el Señor es peor. Necesitamos al Señor para poder avanzar, necesitamos al Señor para poder aguantar todo lo que nos esté pasando en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, o no vamos a aguantar. No lo vamos a soportar. Y va a haber peores consecuencias de las que estemos experimentando. Por eso te digo, permanece, crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice la palabra, dice aquí en 2 de Pedro, dice el Señor, hermano, el apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y sea honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Yo sé que no es fácil, pero cuando tú y yo estamos en un problema que pareciera que no tiene solución, glorifica a Dios, alaba al Señor y pídele ayuda, y te garantizo, el Señor actúa porque actúa. Porque la Biblia dice que el Señor nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, el problema que sea, por muy grande que esté, el Señor responde. ¿Sabe por qué responde? Porque Él nos lo prometió. Por eso. Y Dios te va a dar exactamente lo que tú ocupas para salir del problema. Recuerda, nuestra victoria sobre nuestro enemigo no es para sentirme bien, o para parecer, hermano, o para creer que no pudo conmigo. No, hermano, no seamos, con perdón de la palabra, pero no seamos tontos, porque no fuimos nosotros, es Él. Y cada vez que el Señor nos saque de un problema, debería decir, Señor, gracias, porque una vez más me has mostrado tu fidelidad. Una vez más me has levantado, Señor, del problema en donde yo estaba, de donde yo mismo me metí. La meta, hermano, de nuestra victoria sobre el enemigo y sobre el pecado y sobre el mundo, hermano, es para que el nombre del Señor sea glorificado y no para que usted y yo nos sintamos más bravos. La razón por la cual el Señor nos pide que usted y yo glorifiquemos o nos permite que usted y yo pasemos por problemas es para que al final usted y yo glorifiquemos al Señor. Termino con esto. En el libro de los Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pasar algo como de nosotros, pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si usted y yo logramos algo, no es porque seamos nosotros los bárbaros. Si usted y yo logramos quedar de pie,
ante una adversidad, si usted y yo logramos quedar de pie ante un problema, hermano, déjeme le digo, no es porque nosotros seamos muy fuertes, es porque el Señor nos sostuvo. Por eso. Y lo que aquí el Señor nos compartía ahorita, es decir, pasamos por un problema y venir y buscar al Señor es lo mejor que podemos hacer. Porque no hay hombre, no hay persona, no hay nadie que te pueda ayudar sino el Señor. No más. Cuando yo entiendo esto, ¿sabe qué es lo que me queda hacer? Doblar mis rodillas y reconocer, Señor, sin ti no llego a ningún lugar. Jesucristo lo dijo claramente, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Y nada es nada. Búscale por donde quieras, córrele por donde quieras, llama a quien tú quieras. Dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio? Hermano, es necesario que pasemos pruebas. Y no porque el Señor nos quiera lastimar, sino porque el Señor nos está moldeando a nosotros. Y que entendamos, el único refugio seguro se llama Jesucristo. Nada más. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Y entendemos, Padre Santo, que si estamos aquí, Señor, es solamente por tu gracia, Señor. Yo entiendo, Señor, que hay problemas, hay dificultades, hay situaciones que nos rebasan, Señor. Y a veces, Señor, que perdemos, Señor, la esperanza. Perdemos, Señor, la fe. Señor, y ni siquiera sabemos qué hacer. Pero tú estás ahí, Señor. Cuando clamamos, tú respondes, Padre. La palabra dice, Señor, que clamemos a ti y tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, Señor. Esta noche, Señor, te quiero poner en tus manos, Señor. Cada persona que estamos aquí presente en esta noche, con necesidades, con problemas, con dificultades de diferente índole, pero todos con una necesidad, Señor. Y este pequeño grupo que se ha reunido esta noche, venimos con una necesidad. Tú la conoces, Señor. Y esta noche te pedimos, escucha cada corazón, escucha cada persona, Señor. Y hermano, ahí donde tú estás, en este momento donde tú estás, dile al Señor el problema que tú tienes. Dile al Señor la necesidad que tú tienes. Aunque Él la conoce, al Señor le place y le agrada que tú y yo la confesemos y le digamos que nosotros no podemos, que lo necesitamos a Él. Ahí donde tú estás, puedes decir al Señor, Señor, tú conoces mi necesidad, tú sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que me está sucediendo, tú sabes lo que yo ocupo, Señor, tú sabes en dónde estoy y por qué estoy aquí, Señor. Y créeme, cuando tú clamas a Él, Él siempre va a responder. Yo te pido por cada persona, Señor, esta noche, que los bendigas, que nos ayudes, Señor, que nos dé sabiduría y fortaleza para seguir adelante, Padre. Lo necesitamos, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús, denos sabiduría, fuerza y fe para vencer, Señor. Yo pongo en tus manos a cada vida, Señor, a cada persona aquí presente, y te damos la honra y la gloria a ti, Padre Santo. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. 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 Espero que el Señor te haya hablado esta noche, hermano, y que el Señor te ayude a meditar, o más bien tú medita en la palabra de Dios. Y si hay mucho que podemos hacer, y hay mucho que el Señor puede hacer para con nosotros también. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, y nos despedimos. Y espero que el Señor nos siga bendiciendo.
Vamos a orar, hermano Leo, nos despide, por favor.